Ya desde la antigua Grecia y Roma, la magia se ha utilizado como un método para controlar la naturaleza, la agricultura y también la ganadería, pero también con una intención torcida como puede ser las expresiones de hechicería erótica. Sin embargo, la magia tiene un verdadero valor como escaparate para comprender el sistema de creencias, ideas y costumbres de religiones antiguas que pasaron a considerarse mágicas, pero también de religiones contemporáneas a las dos civilizaciones anteriormente nombradas, de las que extraían conceptos y clasificaciones para poder entender este mundo anómalo y desconocido. Ya desde el inicio de los tiempos, la magia ha sido y es una religión malentendida. Si nos vamos al caso concreto de la antigua Grecia, no es hasta el periodo tardío que la magia entra en su auge. Es en el siglo VIII a.C. cuando autores como Homero o Hesíodo organizan un poco la religión griega, apartando el culto a objetos concretos, a la naturaleza, para orientarlo más a deidades que tienen similitudes con los hombres. Este culto se realiza en templos en los que se llevan a cabo plegarias o rituales, de la mano de u organizados por sacerdotes y sacerdotisas, que aunque no forman parte de una casta, sí que tienen ciertas facultades divinas que le exigen a los dioses que les otorguen, como puede ser el presagio, la adivinación, que se ve muy bien representado en lugares sagrados como los oráculos. Es decir, estas facultades divinas forman parte de la cotidianidad griega. Esta magia era parte de su vida. Entre Homero y el periodo helenístico tiene lugar un periodo en el que se empieza a introducir la magia dentro de la ciencia, con seres mitológicos como Orfeo, pero también con autores como Empédocles o Aristóteles y Pitágoras. De aquí vamos a ver cómo con el paso de los siglos la religión griega va a pasar de un culto a deidades a una especie de creencia en abstracciones divinas, y esto, unido al ataque sistemático de la filosofía a las creencias religiosas, va a devenir en una degradación de la religión griega que se va a acabar transformando y degradando, como ya adelantaba, en una especie de superstición. Es en el periodo helenístico ya cuando la magia tiene su completo auge. Los magos, a partir del siglo III a.C., tienen una gran popularidad, pero también se deja constancia en la multitud de textos, tanto literarios como técnicos, el uso de otras artes como podrían ser la demonología, la alquimia o la hechicería. También tenemos que tener muy presente que existe, a través de las influencias, como ya decíamos, de religiones anteriores, de religiones extranjeras, pero también de los nuevos fenómenos científicos, filosóficos que están aconteciendo y de la llegada posterior de la religión cristiana, se va a crear una mezcolanza de creencias en aquellas personas que luego se denominarían ateos, según el cristianismo, que van a crear una religión sincrética en la que una divinidad ligada al plano astral, pero solo una y absoluta, va a tener una cierta clase de poderes extranaturales. Sin embargo, va a constar también de intermediarios que pueden ser una confusión y una mezcla entre los ángeles hebreos, los démocos griegos y también los devas persas. Estas figuras intermediarias entre la deidad y la humanidad van a estar en contacto con los magos, y los magos van a aprender de su sabiduría, pero también las van a poder manipular. A la perversión de las fuerzas de la naturaleza, la utilización práctica de ungüentos y pócimas por parte de envenenadores y la hechicería erótica se le une la articulación de la palabra, es decir, la conjuración. Los conjuros tienen lugar en escenarios nocturnos y sus principales diosas matronas son Selene y Diana, que son diosas que están muy relacionadas con todo este arte del erotismo, de la sensualidad, pero que sin embargo ellas son vírgenes, por lo tanto son diosas. Sin embargo, estas brujas y hechiceras no lo son, pecan. Tenemos que distinguir que en la literatura hay dos expresiones de la brujería y de la hechicería. Por una parte están los autores que muestran prácticas mágicas en su obra, que las incluyen
Pero por otro lado están las obras en las que la magia se desarrolla tanto que va a configurar propiamente un subgénero dentro de la literatura. Tenemos que tener en cuenta que en la antigua Grecia aún no se había legislado acerca de la magia ni se había prohibido absolutamente nada en relación a ello. Sin embargo, sí que vemos la preocupación en la ciudadanía a través de textos, por ejemplo las leyes de Platón, en las que sí dedica una serie de párrafos a criticar estas artes malignas. Es ya en la antigua Roma cuando se llena ese vacío legal que existía acerca de estas prácticas, solo las que son consideradas que causan perjuicio. Ya empiezan en las leyes de las 12 tablas en el siglo V a.C., pero van a continuar con una serie de monarcas y emperadores no cristianos. Sin embargo, es ya con el cristianismo, con Constantino, cuando van a empezar esas persecuciones, y a través del Edicto de Milán sobre todo, y más tarde con Teodosio, con la consolidación del Imperio Romano, que va a acoger profundamente el cristianismo, cuando se va a perseguir de forma fundamental y completa a esas expresiones que se van a considerar paganas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en toda esta época, dentro del platonismo y del neoplatonismo, se ha acogido la idea del temor a los démonos griegos, es decir, a los demonios. Este temor es compartido tanto por cristianos como por paganos y se van a unir para luchar contra estas fuerzas malignas. A partir del siglo IV después de Cristo, el Estado también, conjunto a la Iglesia, van a empezar a luchar y a perseguir todas estas manifestaciones. Sin embargo, la Iglesia va a traicionar ese pacto que tenía con los paganos y los va a demonizar a ellos mismos y a sus deidades.